Para lo cual hoy te damos la bienvenida a la primera lección, y esta se llama Dios, además de perdonarte, te repara. Y este mensaje está dedicado a todas aquellas personas que no se han perdonado a sí mismas, que batallan de continuo con su pasado, que no han permitido que Dios entre a sus vidas y recibir el perdón de Él, el verdadero perdón de Dios, el cual incluye el que te perdona y el que te repara también. Muchas personas solo se quedan en la primer parte porque no han conocido que el perdón de Dios es muy diferente que al perdón de los hombres en esta tierra. Entonces, regularmente las personas que batallan con su pasado no logran asimilar que verdaderamente Dios ha quitado esa culpa y que Él desea repararlo todo y volver a hacer algo nuevo en ti, y es más, mucho mejor que antes. Muchas veces las personas que están viviendo este tipo de batallas regularmente se martirizan, a diario se reprochan, se critican a sí mismos, no pueden olvidar las fallas que cometieron, y posiblemente hoy estás con un tormento específico porque sabes que cometiste algo, no lo puedes decir a tu familia, no lo puedes decir a tu iglesia, no lo puedes decir a tu comunidad, a tus amigos, pero sabes que cometiste algo que está fuera de la honra, y esto ha venido a entristecer tu corazón, te sientes culpable, constantemente te estás criticando y no sabes qué hacer con eso. Dios te quiere decir a ti, es necesario que te acerques al lugar donde se quita la culpa y la condenación, y esto solo viene de Dios. Tienes que comprender que existe una gran diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Y aquí el problema en los seres humanos es que no tenemos sencillamente y genuinamente un arrepentimiento, sino que nos vamos a la culpa, y la culpa es algo inútil, solo te destruye. Quiero decirte que el personaje que se encargó de seducirte al pecado, claro que son las tinieblas, y ese mismo personaje y su legión oscura trabajan ahora para culparte, cuando en un inicio te seducían, te convencían, te pusieron todo a tu alrededor para que tú fueras presa fácil. Ya cuando pusiste el pie ahí, ahora
ponen en contra de ti su dedo, su espada, ponen en contra de ti pensamientos destructivos y te ponen en vergüenza para que tú sientas culpa, condenación. Esto no proviene de Dios, porque en su palabra nos dice, y eso lo quiero mostrar, en Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Quiero leer la primera parte y dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Significa que su gracia es infinita. El número 7 siempre fue una representación completa de la perfección de Dios en las cosas. En 7 días Él hizo el universo. Dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Él lo levanta. Es decir, las muchas veces que tú resbalas, Dios sabe que tus pies son de barro. Él sabe que tu humanidad está naturalmente fraccionada y débil, porque esa es nuestra naturaleza. Mas Dios nos dice siempre que a través de su espíritu podemos vencer. Él siempre se encarga de levantar al que resbala, se encarga de prevenir que no resbales, se encarga de librarte cuando ya resbalaste y todavía de repararte, porque su infinito amor es inmenso. De verdad, hoy quiero que tomes muy en cuenta lo que vamos a hablar en este mensaje, porque las personas que luchan específicamente con sentimientos de culpa, de autodestrucción, siempre que ofendieron, lastimaron a alguien, ese alguien ya es feliz, ya te perdonó, ya su vida está reconstruida, independientemente de cuál sea tu historia. Pero tú sigues en el martirizándote y eso no es justo, porque la justicia de Dios es paz, es gozo, es vida, y la condenación que tú mismo te autoimpones nunca vino de Él. Su palabra nos dice, yo no vine a condenarlos, sino a salvarlos. Entonces empecemos a comprender esa parte para irnos despojando de cargas que han sido tan inútiles, que solamente han venido a estorbarte, no te dejan crecer, no te dejan ni siquiera orar. ¿Cuántas personas ahora han tenido que retirarse porque una sociedad te condenó, porque una congregación te condenó? Quiero decirte, Dios vino a liberarte, y no es justificar tu pecado, no es defender lo que hayas cometido, es justificar y darle valor a lo que Jesús hizo en esa cruz. Y lo que Él hizo en esta cruz merece honra, y esa honra se puede activar cuando la persona cree y permite que esa sangre le limpie. Quiero decirte que Dios nos da una gracia, y esa gracia es un regalo. Lo hizo a partir del nuevo pacto, cuando Jesús entrega la vida por la humanidad. ¿Qué significa la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Es decir, es cierto que tú puedes decir, no merezco el perdón de Dios, lo que yo cometí, pues saltó muy alto, me fue a las profundidades de la vergüenza, me contaminé en el lodo, salpiqué a mi familia, salpiqué mi trabajo, salpiqué mi éxito, porque ahora yo estoy hundida, hundido. Dios quiere decirte, la gracia significa que Él te da un favor que no merecemos, pero que su amor hace que se extienda para ti, lo cual el amor, el perdón, la redención de Dios hacia el ser humano es vigente.
También menciona la Biblia que no existe justo, ni uno solo en la tierra. Así que, ¿por qué tú vas a continuar cargando una maleta de años pasados sin poder vivir tu presente ni darte la oportunidad que Dios te repare, vuelva a hacer de ti lo que tú eras 7 veces mejor? En ningún libro de la Biblia tú vas a encontrar un hombre sin pecado. Todos los personajes que te predicamos a través de estos mensajes, todos los que tú leas en las escrituras, vas a encontrar que tuvieron un pasado, pero Dios se encargó de redimirlos, los perdonó y los llevó a una restauración. Muchos de ellos aceptaron ser limpios, aceptaron ser reparados. Entonces Dios, como todo alfarero, vino a reconstruir las cosas y ahora te contamos maravillosas historias de estos mismos personajes cuando ellos ya están en su cúspide, en la cima, en el éxito. Pero si tú lees los antecedentes de muchos de estos, te vas a encontrar con pecados increíblemente terribles y Dios los perdonó. Los ejemplos yo se los voy a ir mostrando y estos no son nada bonitos. El que a mí viene yo no le echo fuera, dice su palabra. El que a mí viene yo no le echo fuera. Y dice esto Dios porque primero te puede echar fuera tu familia, la sociedad, tu matrimonio o hasta tu misma iglesia. Pero Él jamás. Esto es lo que tienes que entender. La aceptación de Dios es única y a Él tienes que venir para ser redimido. Él te hizo. Muy bien. Quiero que tomes en cuenta 3 puntos para que puedas encontrar salida a la angustia que estás teniendo o que conozcas a alguien que está viviendo este proceso. 3 puntos para ti y 3 puntos para que también tú lo des de consejo. El primero es comprender que Dios, además de perdonarte, te repara. ¿Y cómo lo vamos a saber? En Hechos 3:19 les quiero leer ese versículo. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Con esto te quiero decir, Dios dice, arrepentíos y convertíos, es decir, vuélvanse a mí, a fin de que tiempos de refrigerio de mi presencia vengan a ti. Esto nos está diciendo en este versículo. Entonces, ¿qué significa? Que la vía, la siguiente después de perdonarte Dios a ti, es llevarte a tiempos de refrigerio que vienen de su presencia. Es que Él te da la paz. La paz no tiene precio. Puedes tener todo en este momento, pero si sabes que hay una culpa ahí y no te la puedes quitar tú mismo, Dios te quiere dar paz en ese tema. Dios quiere resolverte ese asunto. Hechos 3:19, a fin de que a tiempos de refrigerio vengan de mi presencia hacia ustedes. Comprendamos este punto. También encontramos en Isaías 1:18 una promesa maravillosa. Dice: venid ahora, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y dice: aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No importa el nombre que tenga ese pecado, porque Dios dice: si era rojo como el carmesí, yo lo voy a hacer blanco como la lana. Si es como la nieve, como grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esto te está indicando que no importa el color que tenga, Él lo limpiará. No importa la categoría que tú le pongas, porque en realidad un pecado pequeño y grande, pues no podemos nosotros definirlo, porque una vez es algo que no honre a Dios, no tiene tamaños. Todos tienen el mismo tamaño.
desde una mentira hasta un adulterio. Todos tienen el mismo tamaño. El punto es que pecamos de diferentes maneras. Entonces Dios nos dice, puedo hacer todo limpio de nuevo, limpio, como blanca lana quedarán. Y esta es una gran promesa. Jesús sanó a un paralítico y ¿sabes qué hizo con ese paralítico? De primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, levanta tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué significa esto? Que Dios primero le quitó la culpa que él sentía. Primero le puso solvente el alma. Luego le reparó el cuerpo. Es decir, Dios tiene que hacer contigo algo completo. Este hombre no podía caminar ni movilizar ninguna parte del cuerpo. Es más, sus amigos tuvieron que subirlo en un techo para que Jesús los viera en una casa y éste se acercara a él. Este hombre no podía moverse y Dios lo primero que llega a hacer con él es a resolverle su espiritualidad, a resolverle lo enredado que podía estar ese corazón, lo culpable que se sentía, la crítica que diariamente se hacía por estar en esas condiciones. No sabíamos por qué razón, la Biblia no menciona por qué razón este hombre estaba así. Pudo haber sido consecuencia de algo o pudo haber sido cualquier cosa que haya realizado, en realidad no está específicamente ahí. Pero Dios lo ve y dice, te quiero resolver el alma. Porque no hay como que esa paz llegara primero y luego le arregló el cuerpo, le puso movilidad a ese cuerpo, le dijo, ahora levántate y vete a tu casa. Dios hace las cosas completas y puede ser que tú ya hayas tenido el deseo de orar y decirle, Dios, perdóname, necesito que quites esta situación que cometí, límpiame, pero te quedaste hasta allí y eso no es suficiente. Porque no es reparación y el perdón de Dios abarca la reparación. Te quedaste muy corto para lo que Dios quiere hacer contigo. Toma tu lecho, vete a casa. Tus pecados te son perdonados. Deja que Dios haga lo mismo contigo como lo hizo con este hombre. Encontramos en Jeremías capítulo 18 un gran mensaje y yo te lo quiero contar muy rápido, porque todavía voy a mencionar otros versículos que necesito que tomes en cuenta para esto. Y es que Dios manda a un profeta llamado Jeremías a darle un mensaje. Y Dios le dice a este profeta, ve a casa de ese alfarero y allí cuando tú llegues a esa casa yo te voy a hablar, te voy a dar a conocer algo. Entonces el profeta Jeremías se apresuró a ir a esa casa. Era la casa de un alfarero, un hombre que trabajaba el barro con sus manos. Y Dios le dice a Jeremías, ¿acaso no puedo hacer yo lo mismo que ese hombre? ¿Acaso no puedo hacer yo lo mismo con Israel? ¿Acaso no podré hacer yo como este alfarero? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y sigue diciendo, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Y en otro, yo les hablaré de edificar, plantar y construir. Significa que Dios le dio un gran mensaje a este hombre, pero lo tuvo que llevar a casa de un alfarero para que pudiera ver, visualizar directamente que lo que un alfarero hace es que ese barro, si se quiebra, se cae en sus manos, porque eso fue lo que ocurrió. Las escrituras dicen que en ese momento, mientras el alfarero que estaba en esa casa hacía esa vasija, la vasija se quebró, pero se quebró en manos del alfarero y éste volvió a hacerla. Y dice que la hizo mejor, como a él le pareció hacerla. La dejó mejor, más bonita, más presentable, más resistente. Significa
también esto que Dios contigo quiere tratar este tema. Dios quiere tomarte a ti como ese alfarero. ¿Por qué crees tú que este profeta no fue enviado a casa de un pintor, de un albañil, de un herrero? ¿Por qué no fue a casa de estos? Tú sabes que un herrero utiliza un artefacto, un artículo de contacto, de intermedio para poder realizar la obra. Un pintor utilizará su pincel para hacer su obra maestra y un albañil utilizará otras herramientas como intermedio a hacer su obra, a construir. Pero ¿qué es lo que hace un alfarero? Es el único artesano que no requiere de una herramienta para poder tener contacto con su obra maestra. Es el único que directamente pone las manos. Su único contacto es él mismo para trabajar su obra maestra. Mira lo que Dios está haciendo. Dios no va a usar martillo contigo, pincel, no va a usar tampoco una pala, cualquier artefacto para trabajarte. Ahorita Él va a trabajarte con sus manos. Y es necesario que te dejes en esas manos, porque de ahí no serás arrebatado. He disipado, dice Dios, como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Isaías 44:22, otro versículo más, que te quede en el corazón. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Muy bien. El segundo punto que debes de tomar en cuenta en este caso es: el perdón de Dios no es como el de los hombres. No puedes tú buscar aceptación en las personas sin antes buscar la aceptación de Dios. Es más, la aceptación de Dios es incomparable. ¿Por qué? El error que cometemos es buscar siempre ser aceptados por aquellos a quienes agredimos, a quienes dañamos, lastimamos. Siempre buscamos quedar en agrado, buscar aprobación, pero recuerda que pueden perdonarte, pero siempre al final te van a culpar, te van a reprochar, te van a criticar. Ese tipo de perdón no es el que Dios te da. El que Dios te da a ti es un perdón que toma la carga tuya y la tira a su espalda y nunca más la recordaré, dice su palabra. Te lo voy a leer donde lo encuentro. Dice, porque una vez le fallas, nunca te olvidarán. Esto sucede en tu propia comunidad, puede ser tu propia familia, recuerda todo de ti, tu propia iglesia recuerda todo de ti. Claro, no estamos criticando a ninguno. Una vez dañamos, por supuesto, que llega a afectar, hay una consecuencia, pero quiero decir que Dios, no podemos comparar el perdón de Él como el de los hombres. Entonces tienes que buscar la aceptación de Dios. Él se va a encargar de limpiar tu nombre, de darte una imagen nueva delante de tu gente, delante de tu sociedad, de tu nación, de tu familia, de tu congregación, de tu universidad, de tu trabajo. Dios puede darte un nuevo rostro, que te puedan ver como la mujer nueva, el hombre nuevo que Él hizo, y nadie vuelva a recordar por lo que hoy te conocen. Dice esto: el perdón de Dios no es como el de los hombres. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto sucedió con aquella mujer que en pleno acto de adulterio fue encontrada, y aquí Jesús, sus discípulos y otros fariseos también encontrando la forma de acusarla y decir: la encontramos en el acto, apedriémosla, echémosla de esta ciudad. En este momento ha
ha fallado y ha roto la ley. Entonces Jesús le dice a todos ellos, el que esté libre de pecado aquí, que lance sobre ella la primera piedra. Y todos tuvieron que retirarse porque ninguno estaba limpio. Diferentes maneras tenían de pecar. Así que nadie te puede condenar. Nadie. Si Dios te quitó a ti la condena, nadie te puede poner otra vez esa condena. Es más, ni tú mismo permitas autodestruirte. Levántate pronto, levántate y rompe con lo que has hecho. Deja a un lado el pecado, deja a un lado lo que te contaminó, deja a un lado las telarañas en las que te enredas constantemente. Déjalo caer de ti y Dios va a encargarse de darte a ti un perfil nuevo. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Escucha esta noticia maravillosa. Isaías, me encanta este versículo. A mí me encanta porque verdaderamente veo que la fidelidad de Dios es incomparable. Te lo voy a volver a leer. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Yo no recordaré tus pecados. Dios es más sabio que todos nosotros. Él dice, por amor a mí mismo, yo no voy a recordar tu pasado. Porque, por supuesto, cuántas veces nos acercamos a orar, a clamarle, y Él, por supuesto que no va a estar recordando el día en que lo rechazaste, el día en que insultaste su nombre, el día en el que te fuiste y lo dejaste, el día en el que destruiste el ministerio, en el que criticaste a otros, en el que murmuraste de otros. Dios no puede estar pendiente de tu pasado para escuchar la oración de hoy tuya. No pienses en eso. Dios escucha tu presente porque Él es el gran yo soy. Habla del presente, yo soy. Es un verbo presente. Soy, yo soy, el gran yo soy. Esto tenemos que comprenderlo. Él, en su sabiduría, dice que no recordará tus pecados. Él no te va a decir absolutamente nada, ni siquiera te va a avergonzar. Él lo que va a hacer es que te va a decir, si tú te vuelves a mí, yo te limpio y borro todo. Y te vuelvo y te reparo y te hago mejor que antes. Eso sí, si tú no quieres estar conmigo y quieres continuar tu pecado, esa misma consecuencia te destruirá. Y yo no podré hacer nada porque tú decidiste irte de ahí. Es muy diferente, pero Dios en su amor tirará al fondo del mar, que dice en otros pasajes, tu pecado. Al fondo del mar, y en otros pasajes que también leí, que me encantan, dice que en su espalda los colocará. Significa que ¿quién puede ver su espalda? Nunca, nadie. Entonces Dios tampoco volteará a ver atrás, porque allá puso los pecados. Y yo te quiero decir que para mostrarte el amor grande que Dios tiene y el que verdaderamente perdona todo, completamente todo, es el ejemplo de un hombre que no mató en defensa propia, no manchó sus manos de sangre por una mala técnica en la pelea, sino que un hombre que planificaba matar, planificaba asesinar. ¿Y sabes a quiénes? Al pueblo de Dios. Este era Saulo. Él organizaba, coordinaba el plan detalladamente para destruir a los seguidores de Dios. Todos los que creyeran en él debían de morir. Y este hombre era líder en eso. ¿Cómo puedes tú creer lo que Dios hizo con este hombre? El que ahora escuchamos, Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió los tantos libros en las escrituras y hoy nos edifica hasta el día de hoy, nos bendice en sus
toda la literatura que escribió inspirada por Dios. ¿Cómo puedes tú imaginarte a un Saulo, que era aquel que manchó sus manos de sangre inocente? Y ahora este hombre edificaba templos. ¿Sabes todo lo que pasó en la vida de Pablo? El perdón de Dios lo sanó todo, pero él supo dejarse reparar. Dejó al hombre atrás que él era y se dejó reparar. Por supuesto, llevó un proceso, y esto es sabio. Hay un proceso, y Pablo vivió el proceso porque al inicio él no pudo llegar directamente. Bueno, hoy Dios me perdonó, soy sano, soy limpio, y bueno, ayer asesiné a cientos de cristianos, bueno, mañana voy a ir a predicar su palabra, voy a ir a las diferentes ciudades que Dios me mande. Todo tuvo un proceso, Dios lo limpió a él, pero dice ahí que este hombre, ya Pablo renovado, pedía todavía el apoyo de personas que tenían credibilidad para que éstas lo acompañaran a los lugares donde Dios lo enviaba a predicar, porque esa gente temía que todavía fuera un Saulo. Podían todavía pensar que él los iba a matar. Entonces, en la sabiduría de Pablo fue comprendiendo que a través del tiempo todos iban a asimilar el nuevo hombre que él era. Entonces tú, sabiamente, hoy disfruta que Dios te perdone a ti, pero mañana, pasado y los siguientes días, deja que Dios se encargue de limpiar tu nombre, y no te atormentes si todavía te siguen viendo por el viejo hombre y la vieja mujer que has demostrado ser. Esto tiene un proceso, pero que Dios se encargue de eso, déjalo a Él. Dios tiene la capacidad de hablar, planificar y proyectar sus planes con personas que han tenido un pasado, porque Él es experto en reconstruir, Él es experto en hacer de nuevo todo. Pudo hablar con un ex asesino que cumplía uno de los pecados más abominables mencionados en las Escrituras. Pedro negó a Jesús cuando éste iba a ser crucificado. ¿Y qué crees? ¿Qué cara ponía Pedro para ahora decirle, después de haberlo negado 3 veces, Señor, ¿y todavía me vas a dar las llaves del reino? ¿Y será que todavía yo voy a ser el que va a ser el pionero de tu iglesia? ¿Será que todavía me miras igual para encargarme la gran comisión? ¿Te imaginas tú al apóstol Pablo así? Cuando en el momento más importante de la vida de Jesús, éste lo abandona, y no una vez, sino 3 veces dice, no le conozco, no sé quién es, nunca lo he visto. ¿Cómo piensas que se sentía el apóstol Pedro? En este caso también hubo tristeza, frustración, culpa, pero también no podía amarrarse a esa culpa para siempre. Dios le amó y le entregó toda la comisión para empezar el ministerio de vida en este mundo. Pero tenía Pedro que dejar atrás las faltas que él cometió. No podía tener un pie atrás en el pasado y un pie en el presente. No se puede avanzar así. Dios quiere hacer que tú avances en otras cosas, pero que ya te desconectes de lo que pasó y ya sucedió. Y ya para ir terminando, este es el tercer punto y dice, perdónate a ti mismo. Entonces, con esto voy a ir terminando, y es decirte que el perdonarte a ti mismo viene a ser ese punto exacto donde tú también te vas a liberar. Hay personas que ya el enemigo no tiene que hacer nada con ellas porque ellas hacen toda la tarea. Es decir, el enemigo no tiene ni siquiera que castigarlos, lanzarles saetas, hablarles en el oído, tratar de destruirlos, porque estas personas se odian tanto a sí mismas, no se perdonan a sí mismas, que la tarea y la ocupación de autodestruirse se las asignaron solas.
Por supuesto, el maligno lo que hace es buscar mejor otras personas. Aquí ya no tiene nada que hacer. Todos los días se están matando a sí mismo los que no se perdonan. Entonces, Dios quiere decirte a ti, si Él te perdonó a ti, ¿por qué tú te pones la soga en el cuello? Si Él te quitó la condenación. Perdonarte a ti mismo es avanzar, permitirte avanzar. La culpa es un sentimiento inútil tanto como para el que ofendiste como para el que ofendió. La culpa y el arrepentimiento son cosas diferentes, como te lo mencioné. ¿Estás tú arrepentido? Entonces ya, inmediatamente, pide perdón a Dios y enmienda el error. Corrige lo que has hecho. Corrige lo que eso es útil. Pero culparte y golpearte el pecho todos los días y seguir en lo mismo, ¿qué estás haciendo? Nada. Eso no es ningún arrepentimiento. La culpa es destrucción. Y es que la culpa no proviene de Dios, sino de las tinieblas. El arrepentimiento proviene de Dios. La culpa paraliza, el arrepentimiento te restaura. La culpa te reprocha, el arrepentimiento te sana. La culpa te castiga y el arrepentimiento te libera. Tú eliges dónde quieres estar esta noche. Y Dios ya te entregó hoy una palabra. Ven delante de mi presencia y voy a hacer todo como la blanca lana. Te voy a limpiar completamente y te voy a poner en alto donde es tu posición. Y tú vas a ser ejemplo de restauración para muchos que estuvieron justo como tú en esa misma situación. Así que permítete a ti mismo ser libre, no te amarres. Te bendigo en esta noche y confío totalmente en Dios que Él a través de este mensaje hoy sanó corazones, transformó vidas y llevó esa luz donde la oscuridad quiso poner su bandera, pero no pudo. Hoy Jesús venció otra vez. Te bendigo y nos vemos en la próxima lección este siguiente viernes. Feliz noche, bendiciones.